Los invito, mis hermanos, para que nos podemos sentarnos, hermanos. Hoy tenemos un tema muy interesante. El tema de hoy se trata de Dios nos enseña a través de David. Es una enseñanza que el Señor ha colocado en mi corazón hace muchos días y que nos deja a nosotros un aprendizaje a través de lo que Dios nos dio a través de David. David, un joven, el menor de 8 hermanos, de la raíz de Isaí, como dice la palabra, que estaba precisamente detrás de unas ovejas, porque al menor en una familia le encargaban precisamente que pastoreara las ovejas. Pero no era cualquier hombre que estaba creciendo allí en aquel cuerpo. Era un ungido, como dice la palabra. David significa ungido. Y David, hablamos del año 1040 antes de Cristo, hijo de Isaí, como lo dije anteriormente. Habla la palabra de sus 3 hermanos mayores, que son Eliab, Abinadab, Sama. Nació precisamente en Belén, de donde era oriundo su padre. Y además de eso, cuando hablamos de David, hablamos de un pastor, hablamos de un poeta, hablamos de un matador de gigantes, hablamos de un rey, un antepasado de Jesús. Estas son las listas de cualidades que tenía David, pero tiene también otras que no quisiéramos nosotros vivir y que estamos llevados de pronto a vivirlo o lo vivimos tal vez antes de conocer a Cristo. Porque también le dieron nombres como traidor, mentiroso, adúltero, asesino. La Biblia no se esfuerza en ocultar esto que le aconteció a David. Al contrario, la Biblia nos habla abiertamente de eso. Y nos enseña a través de la vida de David cómo nosotros somos esos David en las manos de Dios. Quiero que hoy veamos precisamente esa parte, que es la aplicación. Cuando uno lee la palabra, hay 3 partes que debe tener en cuenta y son observación, interpretación y aplicación. Y que esta lectura y que esta enseñanza podamos aplicarla a nuestra vida. Cuando Dios te habla de David, ¿quién eres tú como David delante de Dios? Cuando Dios te habla de un texto, de un valiente, ¿quién eres tú como ese valiente en las manos de Dios? Cuando Dios te habla que David se equivocó y erró y tuvo en menos la palabra del Señor, ¿quiénes somos nosotros cuando tuvimos en menos la palabra del Señor? Y vamos a leer el texto en 1 Samuel del capítulo 16. Vamos a tratar de leerlo todo, pero en unas partes nomás. David primero fue rey de Judá durante 7 años, pero él quería unir las 2 tribus, tanto Judá como Israel, y lo logró hacer, colocando su gobierno en Jerusalén, y gobernó luego 33 años las 2 tribus, es decir, un total de 40 años. Dice 1 Samuel 16, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego él llegó a Belén. Los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho.
porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó a Isaí y a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. E hizo luego pasar a Isaí a Sama, y él dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar a Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová le dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David, y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Aquí vemos un aspecto importante. Era el menor, y seguramente no iba a ser tenido en cuenta, primero por el profeta, porque él iba primero por el mayor. Aparentemente él iba a ungir a uno grande, cierto, que ya estaba maduro y estaba listo para ejercer un reino. Pero resulta que no aconteció así. El que había elegido Dios era únicamente entre 12 y 16 años, estaba apenas creciendo, era un joven, un muchacho. Y lo mandó llamar de detrás de las ovejas y lo ungió, porque Dios le dijo a Samuel: este es. 16 años máximo tendría de edad. Y este niño o este joven empieza a crecer con algo muy bueno, con un privilegio que no tenemos todos los seres humanos en esa época, no teníamos, ¿cierto? Hoy lo tenemos, que es el Espíritu de Dios que ha venido sobre nosotros, porque hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y estamos con el Espíritu de Dios que habita en medio de nosotros. Pero en ese momento, ¿qué es lo que hizo Dios? Colocar de su Espíritu en David. Y ya lo había elegido, pero lo eligió en secreto. No se lo hizo saber a Saúl ni a nadie más. Lo hizo en secreto. Ya tenía a un hombre para esa labor, para ser rey. ¿De quién? De Israel. Este joven no era cualquier joven, era un joven valiente. Estaba detrás de sus ovejas. Dice la palabra que luchaba contra osos y contra aquello que lo fuera a atacar mientras él cuidaba las ovejas. La idea era que no le arrebatara una de sus ovejas. Pero no solamente hacía eso, tocaba muy bien la lira, componía, era poeta. Él, en ese momento, en esos tiempos, escribía para Dios. Fue un hombre que escribió más de 70 salmos, alabanzas, adoraciones para Dios. Su vida estaba entregada completamente a adorar y a bendecir al Dios del cielo. Y por eso Dios tenía sus ojos puestos en él. Había crecido precisamente para esa labor. Si continuamos con el verso, vayámonos al 14, si es tan amable. Yo quiero recordar algo que dijo Samuel, que le dijo Dios a Samuel en ese momento. No mires a su parecer, porque Samuel todavía estaba triste porque Dios había desechado a Saúl. Saúl se había equivocado, había pecado delante de Dios y todavía estaba triste. Y sin embargo esperaba elegir a una persona como Saúl, y le dice: no mires a su parecer, porque yo no miro lo que está delante de los ojos. Los hombres vemos siempre lo que está delante de nuestros ojos, pero ¿qué mira Dios? Nuestro corazón. Por eso empecemos a ver por qué Dios hablaba de que David tenía un corazón como el de Dios. Empecemos ahí en ese momento para empezar a hacernos esa pregunta. En el 14 dice que el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora hoy uno que toque bien y tráemelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra y prudente.
en sus palabras, hermoso, y Jehová está con él. ¿Cómo organiza Dios las cosas día a día? Tenía que acercar a David ¿a dónde? A Saúl, para que empezara a conocer las cosas del reino, ¿cierto? Para que en medio de lo que iba a hacer David, conociera a Saúl, se acercara a Saúl, Saúl lo aceptara, porque lo aceptó en ese momento, y como él tocaba la lira y cantaba, le daba paz. Ese espíritu se lo había puesto Dios a Saúl, para incomodarlo, para inquietarlo, para no dejarlo dormir. Eso hace Dios, porque Dios tiene el poder para hacerlo, ¿cierto? Saúl tenía que responder por su pecado, las consecuencias del pecado, y ese espíritu atormentaba a Saúl. ¿Y quién traería la paz sino aquel que tenía el Espíritu de Dios en su vida? Que era David. Entonces, cuando David tocaba, lo que hacía lo que hacía Saúl era que descansaba, podía dormir, porque ni siquiera podía dormir. Sigamos por favor con el verso. Vamos a ir al 19, perfecto. Dice el 19, y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan y una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y vino David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho, y le hizo su paje de armas, ¿cierto? Su escudero, realmente ese es el nombre. Y Saúl envió a decir a Isaí, yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Todo lo tiene Dios organizado. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. En el 21 es muy importante. El 21 dice que cuando Saúl pidió a David que se uniera a su servicio, obviamente no sabía que David había sido ungido en rey, o había sido ungido para rey en secreto. Se le presentó la oportunidad a David para estar allí, pero todo esto lo tenía Dios ya organizado. ¿Sabes tú que el día de hoy Dios lo conoce perfectamente? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué va a acontecer hoy? ¿Cómo vamos a estar delante de Él? Y también envió la orden para que supliera nuestras necesidades. Y algo que le agrada al Señor es que estemos hoy aquí presentes, buscando su presencia, buscando su dirección, buscando que Él sea la fortaleza de nuestra vida en este día, como lo fue para David, nuestra fortaleza. Primera de Samuel 17:11 nos habla la palabra en el 17 que había una guerra que tenían los filisteos contra el pueblo de Israel. Los filisteos dice que juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre el otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. La imagen es un monte donde están los filisteos, otro monte donde está el ejército de Israel, y en medio hay un valle. Esa es la imagen que nosotros tenemos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, alrededor de 2 metros con 70 centímetros. Este era un gigante de los descendientes. ¿Recuerdan ustedes cuando Josué fue a tomar la tierra prometida? Que envió también los mensajeros para averiguar quiénes eran y vio unos gigantes. Pues esta también era de la descendencia de esos gigantes. Y no estaba él únicamente, sino tenía 4 hermanos. Por ahí vamos a ver por qué sería que David escogió 5 piedras y no una sola. Quizás podrían haber salido los 4 hermanos, ¿cierto? Y traía un casco de bronce, y en su cabeza llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5.000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros.
El asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza, 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Y si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiera más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Vamos a hacer un alto ahí. ¿Qué pasaba con un ejército que estaba formado para la batalla? Había sido adiestrado para la batalla. Y Saúl, un rey que había sido llamado para llevar ese ejército a la pelea, a conquistar, a luchar contra los enemigos. Pero resulta que ese ejército tenía miedo de lo que veía. El mismo rey estaba atemorizado de lo que veía. Lo mismo nos sucede a nosotros. Cuando nosotros vemos las circunstancias y vemos aquello como un gigante delante de nosotros y nos vemos tan pequeños delante de lo que se presente, empezamos a tener miedo, porque nos olvidamos de quién es el que tiene el propósito para que estemos aquí en la tierra, de quién es el que nos da la fortaleza, de quién es el que está con nosotros, de quién es el que nos guía, y empezamos a ver con nuestros ojos y no con los ojos espirituales. Cuando nosotros empezamos a ver un problema tan pequeño que se nos pueda presentar como algo muy grande que no podemos solucionar o que no podemos vencer, tenga la plena seguridad que eso se levanta como una muralla en donde me va a detener y no me va a permitir pasar. Pero si yo lo veo del tamaño que es, pequeño, y yo me veo como un hijo de Dios, como un hombre, como una mujer, que tienen la unción del Espíritu de Dios, y la fortaleza de esa unción hace que yo venza cualquier obstáculo, sea el obstáculo que se presente, así sea el virus que está hoy en día rondando, así sea un problema económico, así sea una enfermedad que me va a llevar a mí definitivamente de esta tierra, pero si yo la veo como algo insignificante y como Dios me enseñó que Jesucristo es el nombre, sobre todo nombre, Señor de señores y Rey de reyes, y a través de esa palabra venzo aquel obstáculo y me coloco con la armadura de Dios y con el poder del Espíritu Santo y con la llenura del Señor, y lo enfrento. No soy yo. Ese gigante no sabía que se iba a enfrentar a un muchacho, sino que se iba a enfrentar a Dios que estaba con ese muchacho. Y por eso tenía esa altivez y ese orgullo, y quería mostrar el temor y el miedo para asustar. No solamente quería asustar al hombre que saliera de las filas y se enfrentara a él, sino quería asustar a un pueblo. ¿Cuál era ese pueblo? El ungido de Dios, el pueblo de Dios. Y lo vamos a ver más adelante, cómo este muchacho, que estaba apenas en esa edad, se levanta con celo delante de ese hombre, y cómo lo hace. Y vamos a ir precisamente a los versos desde el 15, por favor. Eso. Pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Recuerde que David había venido para tocar delante de Saúl para que tuviera paz. Pero él iba y venía, entonces se había vuelto donde el padre, y en ese momento el ejército estaba frente a los filisteos. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche, hablamos de queso a esta hora, y los llevamos al jefe, y llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos.
Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. El 21, por favor, me lo regala. El 21 dice, regáleme el 21, por favor. Y se pusieron en orden de batalla Israel, los filisteos y el ejército frente a frente. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje, y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Aquí dice que los ejércitos estaban en batalla, entre comillas, porque ninguno se atrevía a dar un paso al frente para ir a enfrentarse al otro. Mientras él hablaba con ellos, sé aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat del filisteo de Gad, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Y todos los varones de Israel veían a aquel hombre y huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre Israel. Estaba Saúl botado, pero quería solucionar ese problema. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo: así se hará al hombre que le venciere. El 28, por favor. Y oyendo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y quién has dejado? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas? Es decir, el hermano lo veía como aquel insignificante, ¿cierto?, que tenía que estar detrás de unas ovejas, y lo regañó. Le llamó la atención: ¿cómo así que te vuelves altivo, orgulloso delante de este ejército para venir a decir lo que estás diciendo, ¿cierto? Vamos en el 29, por favor. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dio al pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Saúl llama a David y le dice: bueno, te vas a enfrentar a un gigante, ¿cierto? A un Goliat, como le llaman. David no lo podía creer, era incrédulo. ¿Cómo un muchacho de estos que no está formado para la guerra, que no está ejercitado, de pronto piensa en levantarse contra un gigante, precisamente donde corría a riesgo la cabeza de todo un pueblo? Porque no era solamente David, era un ejército muy grande y era el pueblo de Israel que tenía que someterse. ¿A quién? A los filisteos, para servirles. Y dijo a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Y dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él aún un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas y de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. ¿Qué sucedía? Él no podía permitir que el oso o el león se fueran después de haber maltratado o haberse comido un cordero o haberla herido, porque sabía que ese oso o ese león volvería por otra. Tenía que quitarle la vida a ese león, a ese oso o a aquella bestia que viniera a comerse las ovejas. Por eso era que David estaba adiestrado en esa forma. Y David empezó a ver, no como nosotros los seres humanos o como el ejército estaba viendo a un hombre grande, sino él veía de otra forma aquella circunstancia que se estaba viviendo. Entonces vamos al 37, por favor.
Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. El 39, por favor. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos. Bueno, aquí hay algo. Resulta que dice Saúl: colóquese mi armadura para que vaya y enfrente al gigante. Y David ni siquiera podía caminar con esa armadura. No se podía mover. Es decir, que no pudo colocarse la armadura. El 40 dice: y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Observemos aquí un gigante con una coraza grandísima que llevaba, ¿cierto? Con un yelmo, con un casco, con una espada gigante que llevaba también, con un escudero que llevaba a su lado donde le estaba ayudando o le pasaba: ya no necesito la espada, pásame la lanza. Ya no necesito la lanza, pásame esto. Así iba el gigante, atemorizando, y además de eso, con una cantidad de cosas para mostrarse. ¿Cómo iba David? Sencillo, humilde, ¿cierto? Pero muy valiente, porque la fuerza y la valentía no era de él, sino era de Dios. Lo puedo ver todavía en sus sandalias, ¿cierto? Casi que, pues, como un hombre corriente y enfrentándose a aquel tipo, aquel hombre, aquel gigante. ¿Con qué? Con una honda y con 5 piedras que escogió de un río. Piedras lavadas por un río, y al lavarlas, ustedes saben que las piedras van girando, y a medida en que van pasando, pues van descendiendo con el agua, los ríos, y se van golpeando y golpeando y golpeando, y cada vez quedan más fuertes. Es decir, que las que él escogió son las rocas o piedras bien fuertes, bien duras, que no se van a romper y no van a servir. Son unas rocas que le iban a servir para el propósito. Decíamos que 5. ¿Por qué serían 5? Muchos se preguntan por qué 5 y empiezan a analizar cosas como esas. Bueno, dicen que habían 4 hermanos más del gigante. Hablan también de que en el momento en que Josué tomó la tierra prometida, vino una maldición sobre el pueblo, diciendo de que como ellos habían tenido temor, eso desaparecería a la 4ª generación. Y aquí David estaba llevando precisamente la destrucción a esa maldición, porque se levantaba para destruir no solamente ese gigante, sino los otros que quedaban, los que estaban en este momento vivos. Continúa en el 42, por favor. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, oigamos muy bien estas palabras: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Estas son palabras mayores. ¿De quién? De un muchacho que tenía convicción en su corazón. Dios nos quiere pedir hoy que tengamos esa plena convicción en nuestras vidas, que nos llenemos de su presencia en nuestras vidas, que no nos veamos nosotros si somos pequeños, altos, flacos, gordos, blancos, oscuritos, que no nos veamos que somos débiles, que no nos veamos como insignificantes, que no nos veamos como aquellos que no son capaces de hacer las cosas, que nos da miedo, que nos da temor a enfrentar las circunstancias. Que no nos veamos como el que el papá y la mamá regañaban y le decían que no servía para nada y que los hermanos todo el tiempo le estaban pegando en la cabeza. O que lo tomaban como aquel de juego, o que en el colegio se divertían con él. Dejemos atrás esos pensamientos. Dejemos atrás nuestra antigua naturaleza humana. Recordemos que somos criaturas nuevas en las manos de Cristo.
en las manos de Dios. Las cosas viejas pasaron, fuimos hechos completamente nuevos, nacimos espiritualmente. Y este varón, David, nació espiritualmente. Y como nació espiritualmente, el Espíritu de Dios estaba sobre él y en él. Y el Espíritu de Dios lo engrandeció y podía ver con los ojos espirituales que no era el pequeño e insignificante que se enfrentaba a un hombre de 2,70 de altura, sino era uno más grande que él. Y tenía la fuerza del Dios Todopoderoso y que con esa fuerza le iba a cortar la cabeza, lo iba a vencer, iba a colocar su cuerpo a las aves del cielo, y que ese Dios que él amaba y que bendecía era el Dios que le había entregado para que él no fuera a tocar los escuadrones de la guerra del Señor. Eso es lo que el Señor nos quiere enseñar hoy, que nos veamos así, porque nosotros tenemos muchas circunstancias. Hoy estamos gozosos, privilegiados, enamorados de Dios, y mañana estamos como un niño que le da miedo todo. No solo nos pasa a nosotros, le pasó a grandes profetas en el pasado, a Elías, por ejemplo, ¿cierto? Pero veamos esto que nos está enseñando Dios. Hay mucha más enseñanza en esta palabra, pero vamos a detenernos hoy aquí, porque el tiempo no nos da. Y dejemos este mensaje en cada uno de nosotros. Este varón enfrentó a Goliat y lo venció con una piedra que colocó en su frente, porque estaba adiestrado en su vida para lanzar las rocas y que quedaran en el punto exacto en donde la lanzaba. Como nosotros lanzamos la palabra del Señor para que le den el blanco al enemigo y para que en el momento lo venza, lo destruya. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Jesús venció a Satanás en el desierto con su palabra. Y fueron las palabras exactas que lanzó, y el enemigo, Satanás, no pudo contra el Señor. Porque también le dijo: al Señor servirás y al Señor amarás, solamente a Él adorarás. Como estaba escrito, ¿cierto? En Éxodo. David tenía un privilegio, y era que todo lo que hacía, lo hacía para el Señor. Su corazón era de servicio al Señor. Su corazón era para hacer la obra del Señor. Por eso Dios lo escogió, porque este muchacho iba a hacer lo que Dios quería que él hiciera. Dijo: él hará lo que yo le voy a pedir que haga. Y lo hizo. Se equivocó, sí, como todos nosotros nos equivocamos. Pero este muchacho tenía el corazón como el corazón de Dios. Por eso dice una alabanza por ahí que David danzaba en la presencia del Señor y el pueblo se regocijaba. Porque David, ¿qué? Tenía el corazón. Yo por aquí anoté para que no se me olvidara, ya se me está olvidando. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Dios, dice la palabra que Dios permitirá que tengamos completamente paz en el día que vivimos, porque nuestro pensamiento va a perseverar también en Él. Y si nuestro pensamiento persevera en Él, seremos esos David, que de 16 años tomó el poder o fue rey sobre los 30 años, gobernó 40 años e hizo lo que Dios le envió a hacer. Se equivocó, pero tuvo el coraje de aprender de sus propios errores y se arrepintió delante de Él, y en los salmos que escribió mostró, nos enseñó cómo debemos arrepentirnos delante de Él para no volver a cometer los mismos errores, porque normalmente nosotros cometemos los mismos errores permanentemente, no aprendemos de ellos. Eso nos enseña David. Yo te voy a pedir que ahí donde estás te pongas de pie. En una próxima enseñanza veremos cómo David alababa al Señor y danzaba delante del Señor. Padre del cielo, te doy gracias, Señor mío, por tu santa palabra, por tu santa enseñanza, Señor. Te doy gracias, Señor, porque tú has hecho de nuestros corazones un tesoro,
Y ese tesoro no tiene valor que pueda calcularse sobre esta tierra, porque este tesoro es tu santa presencia, la presencia de tu santo Hijo Jesucristo y la presencia de tu Santo Espíritu, Señor, que vinieron a ser de estos vasos frágiles, fuertes instrumentos con dones y talentos para tu servicio y para tu obra, Señor. Por eso hoy te quiero dar gracias por esta enseñanza. Sí, Señor, sencillamente nos sentíamos mal, antiguamente éramos frágiles, nos dolía todo, nos exaltábamos, nos deprimíamos, pero hoy podemos decir que fuertes somos, Señor mío. Así como dice tu palabra que el fuerte mire que no caiga, también decimos que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, Señor. David fue el antepasado de Cristo Jesús y fue un reinado temporal mientras se cumplía la promesa que tú habías desatado. Hoy tenemos a Jesucristo, la promesa hecha realidad en nuestras vidas, Señor. Y esa promesa nos ha llevado a la victoria, porque nos ha llevado a través de Él a la vida eterna, Señor. Por eso te damos gracias hoy. Y colocamos nuestras vidas y tu palabra, Señor mío, para que nos guíes a través de ella, Señor mío, a través de tu presencia. Te damos la gloria, Señor, te damos la alabanza. En Cristo Jesús, amén y amén.